tardes a todas las sedes que nos están viendo y escuchando. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, 4 de febrero del 2014, con este tema del doctor Jonathan Peña Briceño. Les recuerdo que el doctor Jonathan es médico internista adscrito acá a Telemedicina, y él nos va a dar el tema diabetes mellitus 2, tipo 2, y el manejo de la insulina. Pues doctor, bienvenido. Vamos a iniciar con su tema y le cedo la palabra, doctor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las sedes. Ya tenemos la fortuna de conocernos y el día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia y de mucha frecuencia, y principalmente de mucha trascendencia por el tipo de enfermedades crónicas que habitualmente vemos todos los días en la consulta. El día de hoy específicamente vamos a hablar de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y el uso de insulinas. Vamos a tratar de explicar qué tipo de insulina podemos utilizar, cuándo debemos de utilizar insulina, qué complicaciones podemos esperar, cómo podemos incrementar la insulina, en quiénes está indicado el uso de insulina, en quiénes no. En fin, vamos a tratar de que esta plática sea de mucha utilidad y principalmente que ustedes puedan llevar estos conceptos y se traduzca en la mejoría del control glucémico de sus pacientes. Bueno, como sabemos, la glucosa es la fuente primaria de energía de todos los tejidos y requiere de la unión de la insulina a su receptor celular para que permita la entrada de glucosa al interior de las células. Cuando falla la secreción de insulina por las células encargadas, que son las células beta del páncreas, pues vamos a tener una disminución en la producción de insulina, y la diabetes mellitus tipo 2 se va a caracterizar por una disminución progresiva en la cantidad de secreción de insulina y por un aumento en la resistencia a la insulina. Entonces, para hablar un poquito acerca de la frecuencia y por qué es tan importante saber utilizar insulina en los diabéticos tipo 2, pues el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 al momento de diagnóstico ya tiene falla en la célula beta. Esta falla es determinante en el descontrol metabólico de estos pacientes, y la disminución en la secreción de insulina por la célula beta es de 1.5% anualmente. ¿Esto qué significa? Que después de aproximadamente 10 años de evolución de una diabetes mellitus tipo 2, la mitad de los pacientes van a empezar a requerir el uso de insulina. ¿Y cómo está la situación en México? Pues bueno, el 80% de los pacientes diabéticos en México tienen una hemoglobina glucosilada mayor de 8. ¿Esto qué significa? Que el 80% de estos pacientes están descontrolados. ¿Cuál va a ser el objetivo terapéutico? Pues vamos a tratar de alcanzar y mantener un perfil fisiológico tan cercano como al normal como sea posible. Previamente, y esto todavía lo he escuchado en algunos lugares, los pacientes tienen la creencia de que por ser diabéticos pueden tener niveles de glucosa superior a lo que se considera normal. Nuestra obligación con los pacientes diabéticos es tener sus glucosas tan controladas o tan cercanas como sea posible a los niveles normales. ¿Cuáles son estos niveles? Bueno, pues que tenga una glucosa plasmática en ayuno de 100 a 110, una glucosa postprandial, que es a las 2 horas después de ingerir alimentos, menor de 140, y una hemoglobina glucosilada
entre 6.5 y 7%. Obviamente las guías cada año son más estrictas y ahora nos dicen, por ejemplo, que una glucosa plasmática en ayuno menor a 100, una hemoglobina glucosilada menor de 6 o igual a 6.5. ¿Qué nos conlleva el exceso de azúcar o la hiperglucemia? Bueno, si tenemos un incremento agudo de la azúcar o de la glucosa, vamos a tener una toxicidad aguda que se va a traducir en lesiones tisulares. Si tenemos un aumento continuo de la glucosa, pues vamos a tener una toxicidad crónica. Tanto los niveles elevados de forma aguda como de forma crónica nos van a producir lesiones tisulares y a final de cuentas nos van a llevar a la producción de complicaciones. Aquí tenemos a Charles Best y Frederick Banting, que son a los que se les atribuye el descubrimiento de la insulina en el año de 1921. Sin embargo, ya en Francia, ya para ese año, ya existían reportes acerca de una sustancia que tenía efectos hipoglucémicos que todavía no se le denominaba insulina. Sin embargo, a estas dos personas son a los que se les atribuye el descubrimiento de la insulina y por lo cual recibieron el premio Nobel en el año de 1922. La insulina, pues las insulinas que utilizamos son biosintéticas y se obtienen por ingeniería genética, cuya secuencia de aminoácidos es idéntica que la de la insulina humana. Hace muchos años todavía existía la insulina de origen porcino. Sin embargo, su principal complicación pues era la producción de resistencia y de alergias. Todas las insulinas van a actuar igual, pero ¿qué hace la diferencia de una insulina a otra? Pues principalmente va a ser el tiempo de duración, el tiempo que inicia su pico y también puede variar un poquito la potencia. Los análogos de la insulina, que son por ejemplo la insulina de Temir, la insulina glargina, tienen modificaciones en la cadena de sus aminoácidos para incrementar o disminuir el tiempo de acción. Es decir, nosotros aquí tenemos una molécula de insulina y se hacen modificaciones en los aminoácidos para aumentar o disminuir su duración. El pico de acción, la duración de cada tipo de insulina puede tener una variación entre cada individuo. Es decir, si bien nosotros tenemos o contamos con guías que vamos a explicar más adelante del tiempo de la duración, los picos de cada insulina, el efecto y la duración del mismo puede variar en cada individuo. Obviamente, si tenemos una insulina que habitualmente dura 4 horas, no significa que vaya a durar una, significa que puede durar entre 3:30 o 4:30, por ejemplo. Entre otros factores que afectan la velocidad de la absorción de la insulina se encuentra pues la actividad física del sujeto, la vía de administración. No es lo mismo una administración intravenosa, una administración subcutánea, el sitio de la inyección, donde se absorbe, no es lo mismo la absorción abdominal que la absorción en las piernas, que la absorción en el brazo. La temperatura corporal, por ejemplo, se absorbe mejor donde un lugar del cuerpo donde esté con mayor aumento de temperatura, y hasta la temperatura ambiental puede hacer que la absorción de la insulina varíe un poco. Bueno, ¿cómo actúa la insulina? Pues va a reducir la concentración de glucosa en la sangre al estimular la captura de la glucosa periférica, especialmente por el músculo esquelético y la grasa. Para términos sencillos, pues lo que va a hacer es que la insulina va a ayudar a que la glucosa se meta al interior de las células para que en este lugar realice sus efectos biológicos.
La insulina, por lo tanto, va a inhibir la producción de glucosa hepática, va a inhibir la destrucción de la grasa en el adipocito, va a inhibir la proteólisis y va a incrementar la síntesis de proteínas. ¿Esto qué traducciones clínicas tiene? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros tenemos un paciente descompensado, crónicamente descompensado, pues este paciente tiende a perder peso. ¿Por qué? Porque hay una producción, hay una lipólisis, e incluso también empiezan a destruir músculo esquelético. Es por eso que estos pacientes pierden mucho tejido muscular, y una de las consecuencias del uso de la insulina pues va a ser el incremento de peso. Sin embargo, mucho de este incremento de peso se va a deber a que va a recuperar el peso que había perdido, y le va a ayudar también a recuperar hasta un 30% de la masa muscular que había perdido. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar insulina? Pues va a ser la deficiencia absoluta de insulina. Hay pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que prácticamente ya tienen una deficiencia absoluta. En otros casos va a ser la cetoacidosis diabética al estado hiperosmolar, la diabetes gestacional, la falla del tratamiento con hipoglucemia en pacientes diabéticos tipo 2, que es de lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy, la desnutrición severa en pacientes diabéticos tipo 2, y otra muy importante es todas las pacientes que se encuentren en periodo de lactación, pues se recomienda que estén controladas con insulina. ¿Cuántos tipos de insulina hay? Bueno, pues vamos a hablar primero de los análogos de la insulina, que son de acción ultra rápida. ¿Cuáles son los nombres comerciales? Pues bueno, en México tenemos el Lispro y el Humalog. Tenemos Aspart y Novorapid. El inicio, pues tienen un inicio de 10 minutos. O sea, la aplicamos y a los 10 minutos ya va a tener efecto. El pico lo vamos a tener a los 45 minutos, y la duración de todo este efecto de la insulina va a durar de 2 a 3 horas. Por lo tanto, se debe de aplicar antes de cualquier alimento. Por eso es lo que es, las diferencias de la insulina van a ser principalmente en el tiempo que va a empezar a hacer su acción y en la duración. En esta diapositiva nosotros podemos observar cómo la insulina Aspart o Lispro prácticamente se inyecta y a los 10 minutos ya empieza a tener efecto, llegando el pico máximo a los 30 minutos y con una duración aproximadamente de 2 horas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para aplicarse las insulinas de acción ultra rápido? Pues que se administren 15 minutos antes de empezar a comer o justo antes de empezar a comer, en comparación con la insulina regular o la insulina rápida, que se tiene que administrar de preferencia 45 minutos antes de los alimentos. ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja es que el paciente puede aplicarse su insulina y prácticamente empezar a comer, y esto se traduce en apego al tratamiento. Hay muchos pacientes que se aplican la insulina, se van a hacer otras cosas y ya varió el tiempo de que empezaron a ingerir alimento y ya van a tener un descontrol, una descompensación. Entonces, pues ¿qué ventaja tienen los ultra rápidos? Que rápidamente pueden ejercen su efecto y están asociados prácticamente con la alimentación. ¿Qué otro tipo de insulina hay? Bueno, pues tenemos los tipos de acción corta, que también se conocen como rápida y regular. ¿Cuáles son los que existen en México? Pues tenemos el Humalin R y el Clinux R. El inicio va a ser 30 minutos. El pico lo van a los 30 minutos de aplicada va a empezar a ejercer su efecto. El pico de este efecto va a ser a las 2-3 horas y la duración va a durar de 4 a 6 horas. Y esta se debe de aplicar 30 minutos antes de cualquier alimento, preferentemente 45 minutos.
Aquí tenemos la imagen donde podemos observar en color azul cómo en el momento cero se inyecta, cómo empezamos a tener un efecto ascendente. A la media hora ya empieza a tener su inicio del efecto. El pico lo va a conseguir entre las 2 horas y su efecto de duración puede llegar principalmente hasta las 4 horas. Ahora vamos a pasar con la insulina de acción lenta, que también se conoce como insulina NPH o intermedia. En México, de esta contamos con la insulina Humulin NPH. Su inicio de acción va a ser a la 1 hora y media después de inyectarse. Su pico va a ser a las 4 a las 6 horas y su duración va a ser de 10 a 12 horas. Es por eso que la insulina, la NPH, inicialmente se puede inyectar una vez al día por la noche, pero para un paciente que ocupa ya más dosis se recomienda 2 aplicaciones al día. ¿Por qué? Porque su duración va a ser de cada aplicación de 10 a 12 horas. Aquí tenemos una imagen donde observamos en color morado en el momento cero, que sería la aplicación, cómo llega al pico alrededor de las 5 horas y su duración puede ser de 10 a 12 horas. Y finalmente platicar acerca de los análogos de la insulina, los análogos ultralentos. Principalmente los que tenemos es la insulina Lantus, con un inicio de acción a los 10 minutos. Esta insulina no presenta pico y tiene una duración aproximada de 24 horas. Es por eso que se recomienda una aplicación al día. En casos muy especiales se puede aplicar hasta cada 12 horas. Vamos a ver la imagen. En color verde observamos en el momento cero cómo se inyecta, cómo podemos observar que no presenta un pico y que prácticamente tiene una duración de 20 a 24 horas. Bueno, entonces ya que conocimos un poco, ya conocimos qué tipos de insulina hay, ya conocimos cuánto tiempo duran, ya conocemos sus nombres comerciales. Bueno, pues ahora vamos a tratar de dar unas guías para el tratamiento. Bueno, para empezar, el tratamiento de la insulina es una terapia individual. Si bien existen varias guías, cada paciente va a tener un requerimiento diferente de insulina. Cada paciente tiene horarios diferentes de insulina, de alimentos y de aplicarse la insulina. Cada paciente realiza actividad física de manera diferente. Hay pacientes que tienen mayor o menor resistencia a la insulina. Hay pacientes que pesan más, hay pacientes que pesan menos. Entonces, la terapia, insisto, debe de ser individual. Y también, pues, como vamos a ver más adelante, pues también evaluar los riesgos. Nosotros tenemos, de acuerdo a las características del paciente, decidir si vamos a tener un control muy estricto del paciente o si es peligroso que un paciente tenga un control demasiado estricto por el riesgo de hipoglucemias. De acuerdo, la insulina también nosotros nos basamos en 2 valores que son los que siempre les recomendamos: en las glucosas preprandiales o en ayuno, o 2 horas después de los alimentos, que serían postprandial. Entonces, principalmente yo les voy a comentar 2 esquemas: el tratamiento insulínico convencional y el tratamiento con inyecciones subcutáneas múltiples. Nosotros, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo fundamental de aplicar insulina? Bueno, si ustedes me dijeran qué es lo mejor para un paciente en general, pues sería que si su páncreas no sirve, nosotros al administrar la insulina hagamos la función similar del páncreas. ¿Qué significa? Bueno, pues nosotros tenemos una secreción basal de insulina durante todo el día y cada vez que comemos tenemos varios picos.
En esta imagen lo ejemplificamos. Por ejemplo, nosotros vemos un pico en el desayuno, un pico en la comida más fuerte y un pico más bajo en la cena, y tenemos, cada vez que comemos, pues nuestros páncreas responde liberando una cantidad de insulina. Entonces, pues los objetivos ideales sería tener a un paciente controlado tanto en ayuno como después de los alimentos. Ese sería el objetivo ideal. Ahorita les voy a explicar en qué consiste el tratamiento insulínico convencional. El insulínico convencional es aquel en el que aplicamos una dosis de insulina intermedia o NPH por la noche, o hasta dos aplicaciones al día. Ya explicamos que su duración máxima es de 10 a 12 horas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tratamiento? Pues principalmente el control de los síntomas de la hiperglucemia, que serían la pérdida de peso, la poliuria, la polidipsia, mantener un desarrollo y crecimiento adecuado, mantener un peso adecuado y evitar hipoglucemias frecuentes y graves. Entonces se puede administrar 1 a 2 inyecciones al día de insulina de acción intermedia o NPH. Tradicionalmente se calcula la dosis por kilo de peso de insulina en un día y se divide en 2/3 en la mañana y 1/3 por la noche. Se hace así la menor dosis de insulina por la noche. ¿Para qué? Pues para evitar hipoglucemias en la madrugada, que además son más difíciles de documentar o son más peligrosas. Nosotros principalmente lo que utilizamos, por ejemplo, un paciente de 50 kilos, si nosotros la dosis en adultos para un diabético tipo 2 va a ser de 0.5 a 1 unidad por kilo de peso por día. Yo siempre voy a iniciar con la dosis más baja. Incluso puede empezar con dosis de insulina de 0.3 e irla subiendo poco a poco a 0.5 o hasta lo que requiera. E idealmente se va a aumentar de 2 a 4 unidades cada 3 o cada 4 días hasta obtener una glucosa en ayuno que sea ideal, es decir, que sea menor de 110. Otra opción, y que es lo que les he recomendado mucho por la facilidad de la aplicación, es que se administre una aplicación solamente de insulina glargina, que es mejor conocida como la Lantus. ¿Por qué? Porque ya vimos que tiene una duración de 24 horas y no tiene picos. Entonces su aplicación es muy cómoda, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, y lo que nos va a producir es un nivel de insulina basal constante durante todo el día. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento insulínico convencional? Pues suprimir la producción hepática de glucosa entre la comida y durante la noche. Nos va aproximadamente a cubrir el 50% de los requerimientos por día, y aumentar la insulina glargina se puede aumentar de 2 a 4 unidades igual cada 3 a 4 días hasta obtener una glucosa en ayuno menor a 110. Hay otro tratamiento que es el insulínico intensivo, en el cual vamos a administrar una insulina basal y vamos a administrar bolos de insulina, principalmente rápida o ultra rápida, cada vez que el paciente come. Entonces, esto es lo que más se parece a un cuerpo de un paciente no diabético. Va a tener una cantidad de insulina basal y cada vez que coma, pues le vamos a aplicar una cantidad de insulina de acuerdo a un esquema previamente establecido. Entonces, la insulina de acción corta, que ya dijimos que es la regular, la Lispro o la Aspart, antes de cada comida principal. ¿Y esto qué nos va a controlar? Pues nos va a controlar los picos postpandreales. Los picos postpandreales nos van a cubrir del 10 al 20% del total de los requerimientos de insulina en cada comida. Y junto con la insulina de acción intermedia, en este caso se puede utilizar insulina rápida cada vez que coma, y podemos utilizar insulinas de acción intermedia 2 veces al día o una aplicación de insulina basal 1 vez al día.
¿Ok? ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues lograr que la glucosa, que el paciente esté con niveles de glucosa tanto en ayuno como postprandiales dentro de los objetivos ya previamente señalados. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un tratamiento intensivo? Dije, ojo, que sea intensivo, bolos y basal. Pues los pacientes diabéticos con neuropatía autonómica severa. ¿Por qué? Porque estos nos pueden hacer una hipoglucemia y no van a tener datos clínicos. Lo que van a hacer es que se van a desmayar. Pacientes con trastornos mentales graves. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, pues primero tiene que haber alguien responsable de la administración de la insulina y también en algunas ocasiones no vamos a saber lo que nos tratan de, si se siente mal, no vamos a saberlo. Los ancianos, ¿por qué? Pues primero porque son más vulnerables a las hipoglucemias y usualmente no tienen la red familiar de soporte que esté muy al pendiente de ellos. Obviamente también los pacientes con antecedentes de vasculares cerebrales. Y pues bueno, recordar que también siempre hay que revisar qué tipo de jeringas utilizan. Hay algunas jeringas que dejan un espacio muerto que es alrededor de 2 a 4 unidades de insulina en la jeringa y otras que no tienen nada de espacio muerto. Para eso, pues tendríamos siempre que evitar que queden burbujas de aire y documentar que sí sean exactamente la cantidad de unidades que se indican y que se aplican. Para esto, pues ya tradicionalmente hay jeringas con 100 unidades de insulina, pero también ya hay con 50 unidades de insulina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las de 100 unidades, cada rayita significan 2 unidades, va de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hasta el 100, y la otra va de un 1 en 1. Y además, cada vez existen insulinas que la aguja es más pequeña, es más delicada, produce menos dolor y esto produce que haya un mejor apego al tratamiento. Como habíamos comentado, ¿cuáles son las condiciones que alteran la absorción de la insulina? Pues bueno, principalmente el sitio de la aplicación. Tradicionalmente se aplica en brazos, sin embargo, yo siempre les recomiendo que se lo apliquen en el abdomen. En el abdomen es donde más rápido se absorbe, en los brazos es una absorción intermedia y es un poquito más lenta en muslos y en la región glútea. ¿Yo por qué les recomiendo que se lo apliquen en el abdomen? Primero, porque hay un amplio, usualmente los pacientes diabéticos tipo 2 pues van a ser obesos y ellos se pueden ver mejor dónde se aplican. Nada más se les recomienda que no se apliquen en el ombligo, que es una cicatriz. Si hay una cicatriz no se absorbe adecuadamente. Que se alejen 2 centímetros del ombligo, que con 2 dedos se hagan un pliegue y se pueden aplicar la insulina directamente. Entonces eso es mucho más fácil que aplicársela a 45 grados en las piernas o en el brazo. Ya posteriormente veremos otras recomendaciones para la aplicación de insulina. La profundidad de la inyección. Mientras más profunda es la inyección, pues mejor se absorbe. Se recomienda, si el sitio donde se va a aplicar la insulina lo tallan previamente, pues va a aumentar la temperatura. Si tuvo un baño caliente previamente, igual va a aumentar la temperatura. Y si se inyecta la insulina en ese sitio, pues va a haber un aumento en la absorción. Y obviamente pues los pacientes diabéticos que de por sí ya tienen un factor de riesgo de aterosclerosis, pues se les recomienda reducir el tabaquismo. ¿Por qué? Porque este reduce la absorción de la insulina. En esta imagen pues observamos dónde son los sitios de aplicación de la insulina. Y recordar que donde se absorbe más rápidamente es en el abdomen. Bueno, ¿qué recomendaciones existen en cuanto a los viales? Bueno, pues siempre hay que examinar el color de la insulina antes de su aplicación. Hay que observar la presencia de grumos o precipitados, mantener la insulina a temperaturas entre 2 y 8 grados,
y si ustedes van a viajar o traen una mochilita con la insulina, pues que esta no ande en alrededor de 15 a 20 grados, únicamente la insulina que se van a aplicar para ese viaje. Y obviamente no inyectar la insulina recién salida del refrigerador. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo siempre les recomiendo que la insulina la tengan guardada en la parte inferior del refrigerador donde están las verduras o frutas, que saquen su vial, que carguen su insulina primero con aire, le inyectan el aire al frasco, sacan la insulina indicada, guardan su vial en el refrigerador, la insulina que está cargada en la jeringa la van a frotar entre ambas manos durante unos 20 segundos para quitarle lo frío. ¿Esto qué va a hacer? Primero, que se absorba mejor donde la van a inyectar, y número 2, que no duela. La insulina cuando se aplica fría puede doler un poco más. Las recomendaciones de uso. Bueno, se pueden combinar las insulinas. ¿Cuáles son las únicas dos insulinas que se pueden combinar en una misma jeringa? Pues la NPH o intermedia y la insulina rápida. ¿Cuál se carga primero? Siempre se va a cargar primero la insulina regular y posteriormente la intermedia. No utilizar insulina intermedia por vía intravenosa, únicamente se puede utilizar la insulina rápida. No mezclar insulina lenta con otras, y la insulina glargina no se mezcla, esa va solita. ¿Qué complicaciones pueden presentar los pacientes que están bajo tratamiento de insulina? Pues bueno, el principal y al que tienen mayor miedo, y no los pacientes, recientemente se hizo un metaanálisis donde se vio cuáles son las barreras que tienen los médicos para iniciar tratamiento con insulina, y se observó que los médicos en general le tienen miedo a que el paciente presente hipoglucemia, número 2, a que le duela, y número 3, al ajuste de la dosis. Y los pacientes principalmente a lo que le tienen miedo, y eso te lo dicen en la consulta: tengo miedo que me vaya a volver adicto a la insulina. No es que se vaya a volver adicto, es que él ya no produce una hormona que requiere todos los días para vivir. No es una adicción, es una necesidad. Y número 2, la mayoría de los pacientes en ese momento no conoce la gravedad de su enfermedad y no sabe por qué le están indicando la insulina. En la experiencia que yo tengo aquí en Oaxaca, el 90% de los pacientes que le hemos ofrecido utilizar insulina, después de que les hacemos una explicación larga, que le explicamos qué es la diabetes, por qué necesita la insulina y qué beneficios va a tener, el 90% de los pacientes accede. Y hemos tenido pacientes con habla chatina, hemos tenido pacientes que no tienen ninguna escolaridad, y los pacientes que se la están aplicando correctamente, pues obviamente han tenido un mejor control de sus glucosas. Bueno, cambiando un poquito, regresando a la hipoglucemia, pues por definición es una glucosa sérica entre 60 y 65. Dependiendo de la fuente vamos a encontrar libros que dicen que es de 55, otros de 50, pero bueno, a partir de 60 o de 65 pueden empezar los síntomas. Quiero aclarar también que los pacientes, por ejemplo, que tenían previamente todos los días 200, 300 de glucosa, y poco a poco les empieza a bajar la glucosa, ya cuando están en 100, en 110, ellos ya pueden tener síntomas de hipoglucemia, sin ser una hipoglucemia real. En este caso hay que explicarle al paciente que su cuerpo se acostumbró a tener la glucosa tan alta que cuando está en niveles normales él puede presentar estos síntomas, pero que con el paso del tiempo su cuerpo se va a volver a regular. Aquí lo importante sería que el paciente siempre se estuviera monitoreando en caso de síntomas de hipoglucemia con un glucómetro. Bueno, entonces con la glucosa ya menor de 50, pues ya va a haber afecciones de la función cerebral, ya va a empezar a tener somnolencia, principalmente van a tener sudoración, sensación de hambre, debilidad, sueño,
y los síntomas los vamos a dividir en dos clases, principalmente los que son de origen autonómico y los que son de origen neuroglucopénicos. Los autónomos pues van a ser la sudoración, el temblor, la ansiedad, palpitaciones, apetito, van a tener hambre, hormigueo. ¿Y cuáles van a ser los síntomas de neuroglucopénicos? Pues va a ser principalmente el mareo, la confusión, la dificultad del lenguaje, la cefalea, la falta de concentración, la debilidad, la fatiga, la somnolencia y la dificultad para el pensamiento. La hipoglucemia nocturna pues puede dar principalmente sudor, dolor de cabeza al despertar y característicamente los pacientes pues presentan pesadillas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues antes que el tratamiento van a ser 15 gramos de carbohidratos son suficientes. ¿Qué son 15 gramos de carbohidratos? Yo les recomiendo que los pacientes que tengan un esquema de insulina intensivo, cuando se acuesten tengan caramelos y tengan un jugo de los más chiquitos con 200 mililitros, y en caso de que el paciente presienta que se sienta mal o presenta síntomas, que se lo tome. A nivel hospitalario, pues obviamente lo que hacemos inmediatamente es, llega un paciente inconsciente, le checamos la glucosa, si está menos de 50, administramos 25 mililitros de dextrosa al 50%, y en algunos lugares tenemos acceso al glucagón, se puede administrar 1 miligramo intramuscular o intravenoso. Muy bien, algo que les quiero comentar y que es muy importante: ¿cómo se hace el diagnóstico de la hipoglucemia? Bueno, yo les recomiendo a los pacientes que siempre adquieran un glucómetro, este aparatito, y que lleven un calendario de glucosas capilares. Pueden estarse checando la glucosa en ayuno o pueden hacerlo 2 horas después de los alimentos y en cualquier momento en el cual se sientan mal. Entonces, en una hojita van anotando a qué hora comieron, a qué hora se checaron la glucosa y cuánto es el resultado. De esta manera, cuando acuden a consulta, nosotros tenemos un diario de estas glucosas y vamos viendo y haciendo los ajustes. Por ejemplo, si la glucosa, la que está muy elevada, es en la mañana, pues entonces yo tengo que aumentar la insulina de la noche. Si la glucosa durante la tarde o durante la noche está muy alta, yo sé que tengo que aumentar la glucosa de la mañana, en términos generales. Ahora, si un paciente no tiene el glucómetro, pero tiene síntomas de hipoglucemia, yo siempre les recomiendo que mejor la traten. Es decir, si el paciente se siente mal y puede tener una hipoglucemia, más vale mejor que tome, tal vez no los 200 mililitros de jugo, pero sí 100 mililitros de jugo. Si las molestias se le quitan tomando el jugo, probablemente estaba haciendo síntomas de hipoglucemia. Entonces, habría que evaluar ese paciente si requiere un ajuste de la insulina. Ahora, hasta el mejor médico que receta insulina, los pacientes van a tener episodios de hipoglucemia. ¿Por qué? Pues porque el paciente no come igual todos los días, no se acuesta a la misma hora todos los días, realiza actividad diferente física todos los días, e incluso a veces se pone una cantidad de insulina diferente, varía el sitio, tiene alguna infección. Entonces es normal que los pacientes presenten episodios de hipoglucemia. En promedio pueden presentar hasta 3 al año. Obviamente, si están presentando muchos datos de hipoglucemia, pues algo está mal y hay que ajustarlo. Pero no tengan miedo si su paciente presenta hipoglucemia. Lo que hay que ver es por qué la presenta y si requiere un ajuste de tratamiento. En esta diapositiva podemos observar del lado izquierdo cómo tenemos los diversos terapias de insulina, y del lado derecho los episodios de hipoglucemia por paciente por año. Los que tienen insulina NPH e hipoglucemia antesoral pues pueden presentar desde 1.8 hasta 3.5 episodios de hipoglucemia en promedio. Los que tienen NPH 2 veces al día, de 4 a 5.
los pacientes que tienen mezclas de insulina, que a mí no me gustan en lo particular, son los que mayor episodios de hipoglucemia pueden hacer por año. Algo muy frecuente que también nos dicen es, los pacientes nos dicen, es que presentó alergia a la insulina. La alergia a la insulina es muy poco frecuente. Yo de toda mi experiencia solo he tenido un caso de alergia a la insulina documentado. Los demás episodios propiamente no han sido de alergias, han sido más bien reacciones adversas, ya sea por la aplicación, ya sea por otros medicamentos. Sí puede existir el riesgo de alergia a la insulina, pero es muy bajo. Se va a producir anticuerpos IgE y las manifestaciones pues van a ser reacciones de hipersensibilidad inmediata localizadas en el sitio de la inyección hasta una urticaria generalizada y suelen ceder con antihistamínicos. De aquí es muy diferente que tenga una reacción de una mala inyección a una reacción de alergia. Una mala inyección que va a producir pues principalmente dolor y un pequeño moretón, pero una reacción de hipersensibilidad pues va a producir un edema, y una urticaria generalizada pues es un edema generalizado. Puede acompañarse también de erupciones o rash cutáneos. La lipodistrofia también es la pérdida de tejido graso subcutáneo que se produce en las zonas de aplicación de la insulina. ¿Cómo evitamos esto? Pues hay que evitarlo rotando la aplicación de la inyección de la insulina. Por eso siempre les digo, en el abdomen, y principalmente los que tienen mucho panículo adiposo, tienen mucho para dónde aplicarse la insulina. En la siguiente diapositiva observamos de lado en la imagen número A, que es la de su lado izquierdo, cómo tenemos presencia de hundimientos en la piel, y del lado B, en una tomografía computarizada, donde está la flecha, podemos ver que no hay tejido celular subcutáneo. Ahí, en comparación con el corte de la pierna, no vemos tejido de color blanco. Eso es una lipodistrofia. Y bueno, el diagnóstico principalmente se puede hacer a través de tomografía o resonancia magnética. Algo también que es de lo más frecuente que nos dicen es: doctor, me puse insulina y veo borroso. Sí, efectivamente sí puede pasar, pero ¿cuál es la explicación? Nosotros tenemos que explicarle al paciente que si el paciente tiene 300 miligramos por decilitro de glucosa todos los días, lo que hace es que su cuerpo, con mucha azúcar, el cristalino que en el ojo se va, por esa glucosa tan alta, se va a ir hinchando poco a poco. Es decir, estos pacientes van a tener un edema del cristalino. Cuando nosotros empezamos a aplicar insulina, este edema va a desaparecer rápidamente, y esto es como si nosotros le cambiáramos la graduación al paciente. Entonces hay que decirle al paciente que está muy mal descontrolado, que conforme le apliquemos la insulina, ese cristalino que estaba hinchadito va a regresar a lo normal, y que en este periodo puede ser que vea un poco borroso y que no vaya que le chequen la agudeza visual, porque los lentes no le van a quedar bien. Esto usualmente es transitorio y se ve en las primeras 4 semanas de la administración de la insulina. ¿De acuerdo? Otra complicación es el fenómeno de Somogyi. ¿Qué es? Pues va a ser un aumento de la glucosa matutina, que se va a producir por un aumento de hormonas contrarreguladoras en respuesta a una hipoglucemia durante la madrugada. Es decir, con estos pacientes no estamos pasando de tratamiento, estamos inyectando demasiada insulina. Usualmente en la madrugada, ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues va a secretar hormonas contrarreguladoras de la insulina, y en la mañana vamos a tener una hiperglucemia. Tradicionalmente, si no le checamos las glucosas en la madrugada, pues podemos incluso nosotros aumentar el tratamiento y vamos a hacer que tengan más hipoglucemias. Entonces, lo adecuado sería reducir la dosis de la insulina. ¿Cuál es el otro? También el otro fenómeno se llama fenómeno de Alba. Esta es la elevación de la glucosa plasmática en las primeras horas de la mañana,
posiblemente con la secreción nocturna de hormona de crecimiento o el ritmo circadiano del cortisol. En estos pacientes que tenemos, pues vamos a tener una hiperglucemia matutina. A estos pacientes sí hay que ajustarles e incrementarles las dosis de insulina. Entonces, tenemos dos fenómenos que se caracterizan porque en la mañana vamos a tener la azúcar alta. Uno se va a deber porque tuvo hipoglucemia en la noche y otro simplemente por la acción de hormonas contrarreguladoras. ¿Cómo lo vamos a hacer la diferencia? Pues le vamos a pedir al paciente que de vez en cuando o en esa semana se esté checando la glucosa a las 3 de la mañana. Si está baja, pues hay que bajar la dosis de insulina, y si está normal o alta, entonces hay que aumentar la dosis de insulina. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Como ven, son temas extensos. Este principalmente es un tema muy práctico y esperemos que les sea de utilidad, y recordarles que estamos a sus órdenes para guiarlos en los tratamientos en sus pacientes diabéticos tipo 2 con insulina. Gracias, doctor Jonathan. Que tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Nos veremos próximamente.